días, cafetera. Me llamo Víctor y ayer decidí hacerme mecenas porque después de escuchar la llamada de la cafetera me di cuenta de que no podía demorar ni un minuto más el devolver una parte de todo aquello que el programa me aportó durante largos años de oposición. Y puesto que ahora soy yo el que se encuentra en posición de apoyar a los demás, lo considero a la vez un privilegio y una obligación. Buenos días, cafetera. Mucho ánimo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago. En Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera. En el programa La Cafetera de Radio Cable la ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los... Dirige Fernando Berlín. Cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, que lo... Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Immensely concerned over Russia's announcement that it has detained a U.S. citizen journalist. We're in contact, as I said, with the Wall Street Journal about this situation, and we have not yet heard back from the Russian Foreign Ministry Affairs, but we reached out through the appropriate channels as soon as we were made aware of this reporting. Humanity faces global challenges of an unprecedented scale: a climate emergency, a pandemic, and the brutal and illegal aggression of Russia against Ukraine that is causing a major humanitarian crisis, food insecurity, inflation, and increasing debt distress in a growing number of vulnerable countries. Esta situación es una realidad, ¿no? Y por tanto la situación, en fin, la situación que viven muchas familias que quieren tener un hijo y que buscan una fórmula para tener un hijo es muy variada y muy asimilada por muchos ciudadanos y por muchas familias, ¿no? Y lo que hace falta es un debate que sea riguroso. Yo invitaría aquí al Gobierno de la Nación a hacer un debate riguroso, un debate que tiene que ser sereno, sin prejuicios, sin complejos, en el que podamos a cada uno abordar y aportar cuáles son nuestras posiciones. Creo que la Administración General del Estado tiene que dar respuesta, con forma de norma, a un fenómeno que es real, que existe y que puede incluso generar una desigualdad entre los propios españoles, porque habrá algunos españoles que tengan recursos y por tanto puedan optar por esta vía, y otros que no van a tener recursos y no lo podrán. Bueno, yo no creo que el señor Feijóo haya cambiado de criterio, porque para eso debería tener criterio sobre algo. Es que, como no sabe nada sobre nada, pues puede decir una cosa y la contraria. Ha pasado con relaciones internacionales y con la política internacional, pasó con el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, pasó con el derecho al aborto y ahora pasa con los bienes de alquiler. El señor Feijóo no tiene criterio y, por tanto, no es que lo cambie, es que se lo van estableciendo unos y otros y, por tanto, puede decir una cosa y la contraria perfectamente. Son puntuales. Desde luego, esto no define a los más de 80.000 hombres y mujeres de la Guardia Civil. Y si estos hechos han sido conocidos, si han sido investigados, repetiré, es por el propio afán de la Guardia Civil, de las unidades de Policía Judicial y específicamente del Servicio de Asuntos Internos, en que todas estas conductas, una vez observadas, tengan la respuesta judicial oportuna. ¡Solo pedimos justicia! A ver, la cámara, por favor. Para atrás, Para atrás. Vamos. Venga. ¡Estamos matando! ¡Los científicos! ¡Que se rebelen!
buenos días a todos, bienvenidos una mañana más a la cafetera, en otra jornada, otro viernes. A esta hora hemos dejado un café de puchero calentito, horneado con sosiego, con tranquilidad, con calma, cocinado, porque los viernes ya sabes que como tengo que ir a la tele a primera hora, el viernes pasado fue una anomalía y aprovechamos para hacer el programa en directo, pero normalmente los viernes a esta hora tengo que estar en la tele y entonces aprovecho para dejar la cafetera grabada, pero lo hacemos con mucho mimo y tenemos un buen número de cosas interesantes. Hablaremos con Pilar de la Peña de la información internacional, como cada viernes, pero desde una perspectiva diferente, desde la óptica de la prensa internacional, la manera en la que la prensa internacional ha hablado de España y ha proyectado la imagen de España en el exterior, como lo ha hecho. Y luego miraremos a ver las portadas de los medios internacionales y cuál es la imagen. Además es muy interesante siempre ese ejercicio, ya lo sabéis, porque aprovechamos para mirar las noticias de actualidad desde una cierta distancia, como lo hace la prensa internacional, y eso permite relativizar muchas de las cosas que aquí aparentemente tienen un peso extraordinario y desde fuera pues no se ven con la misma óptica. Bueno, pues luego hacemos ese ejercicio con Pilar de la Peña, aquí en la cafetera, en una mañana en la que también hablaremos, como siempre, de series, de películas. Fijaos, el debate público sigue marcado, paradójicamente, por este intento de los partidos políticos, bueno, esta reapertura que se ha producido en los partidos políticos sobre el debate de la gestación subrogada. Los partidos han reabierto ese debate sobre los vientres de alquiler a cuenta de la historia de la famosa Ana Obregón de 68 años que ha recurrido en Estados Unidos a un método que en España es ilegal y se ha reabierto el debate. Aquí lo vemos como una cierta anomalía, aunque no es la primera vez que ocurre y no es la primera vez que pasa, ni siquiera con personajes de ese calado de famoseo. Fijaos si está normalizado en Estados Unidos que en series de televisión como Friends, lo recordaréis quienes sois muy aficionados a esas series, incluso capítulos de esta naturaleza han tenido un cierto protagonismo. ¿Os acordáis que Phoebe fue objeto de una gestación subrogada? Y luego vamos a repasar con Ana Pastor algunas películas, algunas series de televisión donde han colocado esto en el foco. Algunas de ellas han sido muy polémicas, han provocado algún terremoto. Y en videojuegos hablaremos de Metroid Prime con Enjoy the Silence. Este es un videojuego que fue una auténtica revolución en términos gráficos. Dicen que es uno de los mejores juegos de la historia y de los videojuegos de la historia. Como los viernes aprovechamos para abrir este capítulo sobre esta nueva forma de entretenimiento, esta forma de entretenimiento que ya ha conseguido incluso convertirse industrialmente en un sector más poderoso incluso que el del cine. Lo que pasa es que soterradamente ya recibe más ingresos. Algunos de los videojuegos reciben más ingresos que las películas de cine, industrias como el de la cinematografía. Bueno, pues luego hablamos con Enjoy the Silence de este videojuegos. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la resistencia. No estás sola allí donde estés. Y aquí está Fernando Berlín con una taza de café. Claro, muchos de vosotros no escucháis este programa a primera hora de la mañana, porque luego cuando nos contáis vuestros hábitos para escuchar La Cafetera, algunos de vosotros escucháis La Cafetera por la tarde o por la noche, con este resumen de actualidad, o incluso caminando por la calle a mediodía, o cuando os desplazáis de un lugar a otro, en fin, y entonces no tiene mucho sentido. Pero ahora mismo aquí son las 6 de la mañana, todavía no ha amanecido, el estudio está en semioscuridad, porque además cuando hago el programa tan pronto me gusta dejarlo como medio en penumbra, y estoy aquí sentado en pijama con mi taza de café, con las portadas de los periódicos sobre la mesa. Algunos son también de ayer, tengo algunas imágenes, la del periódico El País, porque como hay algunas cosas que también tienen alusiones a la actualidad que todavía colean hoy, por ejemplo, este debate reabierto sobre los vientres de alquiler que todavía colean nuestra actualidad, pues tengo las portadas de los periódicos aquí con la taza de café. Así que muchísimas gracias a todos por incorporaros, por sumaros a esta mesa de lectura. La Cafetera nació hace ya casi 10 años,
como un espacio donde juntarse a comentar los periódicos y las noticias del día. Porque fue además una reflexión de este tipo, fue una cosa así. Si yo me siento por las mañanas a ver los periódicos, voy a enchufar, voy a conectar el micrófono, le voy a dar al on y vamos a charlar con las personas que estén en ese momento haciendo lo mismo y vamos a comentar las noticias y vamos a contarles a quienes no lo estén haciendo qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que dicen que está sucediendo en el mundo. Bueno, esta mañana es noticia la visita del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a China. Su encuentro con Xi Jinping, el protagonismo que tiene esto en la actualidad, también el encuentro con empresarios y poderosas personalidades de la política allí en este país, hoy tienen protagonismo en la actualidad. Y porque el conflicto entre Rusia y Ucrania, que parece que no cesa, que se intensifica, tiene en China una oportunidad para la paz y hay quien se mueve tratando de que se produzcan avances en esa dirección. Bueno, mensajes de ese calado llegan desde numerosos lugares del mundo. Fijaos lo que ha ocurrido. Bueno, hoy hemos sabido que Donald Trump ha sido imputado. Es un caso que no tiene nada que ver con esto. Imputado por los pagos a una actriz porno a cambio de su silencio. Resulta que esto puede limitar su carrera electoral. Sabéis que está de nuevo tratando de alcanzar la presidencia de los Estados Unidos. Y ahora el New York Times ha dicho que sí, que ha sido imputado, que este gran jurado de Nueva York imputa al expresidente Donald Trump en una causa que está relacionado con el pago a una actriz porno, a Stormy Daniels, a cambio de su silencio, según adelantó el New York Times. El diario dice que la primera imputación por delitos criminales a un expresidente de Estados Unidos se va a anunciar en los próximos días y para entonces la Fiscalía de Manhattan habrá solicitado a Trump entregarse para ser citado por los cargos que todavía no se conocen con precisión. Lo cuentan esta mañana numerosos medios de comunicación internacionales, también aquí en España, como eldiario.es, como otros medios de comunicación. Es portada además en periódicos impresos, así que en esto hay una cierta expectación. Pero le hemos escuchado en las últimas horas a Donald Trump a cuenta del asunto de Rusia. Criticaba los insultos que se profieren desde Estados Unidos a ese país. Dice, yo podría resolver la guerra, pero esa actitud de arrogancia hace imposible negociar la paz. Calling Russia a gas station with a bunch of nuclear weapons, or calling Putin, quote, authoritarian gas station attendant with some legacy of nuclear weapons from the old Soviet Union, is exactly the kind of simple-minded thinking that has produced decades of failed diplomacy and ultimately war. And where is that war going? Those such as Mitt Romney and Ron DeSantis, very much alike, Culpa a Romney y a DeSantis de un lenguaje que hace imposible la aproximación a Rusia. Dice, mi administración fue muy dura con Rusia, pero aún así mantuvo el respeto por los rusos y por ese país. Under my administration, we were tough on Russia, tougher than any administration before, but we also demonstrated respect for Russia and the Russian people. Pero claro, este asunto ha quedado empañado por la imputación. Donald Trump, el primer presidente de Estados Unidos imputado. El jurado considera que el exmandatario violó las normas de financiación de la campaña en 2016 para comprar el silencio de una actriz porno. Dice hoy, esta mañana, el periódico El País, que decimos todavía sigue también en portada haciéndose eco de esta polémica que señalábamos. ¿Cómo pagar un vientre de alquiler altruista? Portugal, Reino Unido, Canadá permiten este tipo de gestación. Una de las cosas de las que había advertido el Ministerio de Igualdad es que se produjera máximo cuidado, además, en la publicidad y en la información que se publica estos días en torno a los vientres de alquiler. Es un debate bien complejo, pero bueno, sigue todavía en las portadas de los periódicos. En fin, Donald Trump, Estados Unidos, nos encontramos con esa imagen, Donald Trump a esta hora
imputado, es la imagen. Trump se convierte en el primer expresidente de Estados Unidos que es imputado. Un gran jurado le acusa de sobornar a la actriz porno Stormy Daniels. Hoy también en la portada del periódico La Razón, numerosos medios de comunicación internacionales en todo el mundo lo llevan precisamente esta mañana a sus portadas, esta mañana en sus páginas. ¿Qué mundo, en todo caso? Decíamos ayer en el editorial, estaba yo muy orgulloso de este editorial, veo que no le habéis hecho mucho caso ayer, pero estaba yo muy orgulloso porque es verdad qué mundo tan cambiante. Mira, puedo contar una cosa, no sé si puedo, pero ni debo, pero ayer, entre otras cosas, le envié el editorial a algunas personas, a Iñaki Gabilondo, al que citaba, a Zapatero, algunas personas del mundo de la política, y uno de los que me contestó fue precisamente Zapatero. Sabéis que el editorial de ayer de lo que hablaba era de lo rápido que va todo, de lo precipitado que va todo, de lo difícil que nos resulta a las personas caminar casi con la lengua afuera por detrás de la actualidad. Ayer teníamos sobre la mesa el vientre de alquiler, la maternidad a los 68 años, el duelo a un hijo. Teníamos esa petición de más de 1.000 académicos, científicos, personas relacionadas con el mundo de la tecnología pidiendo frenar la investigación, el aprendizaje de la inteligencia artificial porque sus efectos pueden ser devastadores para la humanidad, nos decían. Bueno, teníamos una serie de cuestiones, hoy igual, hoy tenemos algunos elementos también colocados sobre la mesa que son verdaderamente llamativos. Vivimos en un mundo que nos está enviando todos los días señales de alerta. Fijaos, España ha registrado temperaturas que son impropias de este tiempo, las más altas para el mes de marzo que conocen los registros. Se han superado los 30 grados en la mayor parte del país, incluso en el Cantábrico, en el norte, en el Mediterráneo, en Murcia se llegó a los 31,9 grados, casi 32 grados, en Alicante los 30,8. Y esto, claro, atrae mucho a los turistas, pero es nefasto para la naturaleza, es nefasto como mensaje lo que estamos recibiendo. ¿Qué mundo, qué tiempos tan complejos? Bueno, pues todo esto se lo envía el expresidente Zapatero. Le dije, ¿cómo va de deprisa todo? Demasiado deprisa. Me contestó diciendo, siempre va deprisa. Hay que descreer de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y hay que tener una inteligencia de la vida, de la historia, de la evolución y pensar menos en los acontecimientos que le ocurren a uno mismo en su pequeño ciclo histórico, ¿no? Hay algo de verdad en eso también. Todos los tiempos parece que son especiales, pero el tiempo que estamos viviendo es verdad que nos obliga a procesar con muchísima información noticias de todo rango, de todo tipo y a mucha velocidad. Y esto resulta muy difícil de digerir. Bueno, en un tiempo como este, digo, el cambio climático, que también está presente. Ayer, por cierto, ocurrió una cosa. Ayer estaba previsto que comenzase el juicio a los científicos que se habían manifestado frente al Congreso de los Diputados en España. Si lo escucháis el programa desde fuera de este país, hace un año se manifestaron un grupo de científicos en las puertas del Congreso de los Diputados y allí echaron tinta roja alertando sobre el cambio climático, la desidia de la política para afrontar este grave problema al que se enfrenta la humanidad. Fueron detenidos algunos de ellos y el juicio comenzaba ayer. Pues bien, ayer un grupo también de científicos y de activistas volvieron a repetir la misma protesta. Reincidimos, decían ellos mismos en las redes sociales. Rebelión Científica España, protestando en el Congreso. De pronto se abalanzaron sobre la puerta del Congreso un grupo de activistas y empezaron a lanzar también tinta contra las paredes. Es una tinta biodegradable que se limpia con agua, no es que no desgasta ni deteriora nada. Pero claro, la policía intervino inmediatamente y se produjo un choque de golpes, empujones. ¡Solo pedimos justicia! A ver, las cámaras, por favor. Para atrás, Para atrás. Vamos. Venga, ¡Están matando! ¡Los científicos! ¡Que se rebelen! ¡Porque no están escuchando! ¡Que no los payasos!
aquí para protestar. ¡Justicia! Bueno, el caso es que protestaban frente al Congreso. Por cierto que en esas imágenes se ve como la actuación de la policía cogiendo a uno de estos activistas que estaban protestando de una forma bastante pacífica, sí, escenificando el enfado con una cierta vehemencia, pero de una forma pacífica. Lo único que habían hecho era echar una inocua tinta sobre la puerta del Congreso. Bueno, la policía hace lo que tiene que hacer, su trabajo, supongo, pero en estos empujones que se produjeron, lanzaron por los aires, se ven las imágenes, a uno de los activistas que se golpeó con la cabeza en el suelo. En fin, estas cosas. Y lo que más me llama la atención, fijaos, viendo estas imágenes, escuchando estos sonidos, fijaos, pasaba por allí alguien que grita desde las proximidades. A ver, las cámaras, por favor. Para atrás, ¿eh? Para atrás. Vamos. Venga, por favor. Matando. Los científicos no se rebelen porque no están escuchando. Detened a los payasos esos. Ya ha pasado en otras ocasiones, cuando los hemos visto con acciones similares o parecidas, o incluso en algunos museos, cómo saltan. Yo comprendo que la policía tenga que actuar y comprendo que los vigilantes de un museo tengan que actuar, pero cómo de pronto los visitantes saltan con descalificaciones como estas, cuando el cambio climático es un problema que nos afecta a todos y no parece que haya conciencia del enorme riesgo al que nos estamos enfrentando, del enorme riesgo que tenemos que afrontar. Bueno, pues ayer se produjo esto, pero cuántas cosas, cuántos asuntos complicados, es verdad, probablemente tiempos pasados nunca fueron mejores, pero qué tiempos tan singulares estamos viviendo en la actualidad. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola en este proceloso camino. Bueno, y entonces os decía, todavía sigue coleando y siguen las portadas de los periódicos, tanto en los digitales como en los impresos, todo este asunto de la gestación subrogada, de los vientres de alquiler, a cuenta de la famosa española que ha recurrido a este método. Y el caso es que, bueno, mientras desde el Ministerio de Igualdad, ya os decía, advertían ayer de que esto es ilegal en España, recordáis esas palabras de Irene Montero. Bueno, como saben, la gestación subrogada es una práctica que no es legal en España. La nueva Ley de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos lo reconoce como una forma de violencia contra las mujeres y les pido por favor que nunca se olviden ustedes, los medios de comunicación, que son quienes tienen la oportunidad de mostrarles esta realidad al conjunto de la ciudadanía, de las mujeres que están detrás, que no se olviden de las mujeres que están detrás. Hay un sesgo de discriminación por pobreza, claro. Hace poco veíamos un reportaje en el que un señor que llevaba una agencia de gestación subrogada en Ucrania recordaba: nunca he visto a una mujer que no esté en pobreza, que no esté en precariedad, que acepte estas prácticas, y que por favor no se olviden de que es en primer lugar una práctica que no es legal en España, que está reconocida en nuestro país legalmente como una forma de violencia contra las mujeres, y sobre todo que no se olviden de la realidad de esas mujeres precarias en una situación de riesgo de pobreza o directamente de pobreza y de absoluta precariedad, y que puedan mostrar esa situación al conjunto de los españoles y de las españolas para que puedan conocer pues eso, cuál es la situación y la realidad de esas mujeres. Así que polémica, este lío presente en los medios. Estas palabras de Irene Montero las habíamos escuchado ayer, y fijaos sigue todavía el lío político, porque el Partido Popular ha decidido abrir a bocajarro este debate. A partir de ahora lo van a tener presente. Hemos escuchado incluso a Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, pidiendo abrir un debate que sea sereno sobre todo esto de los vientres de alquiler.
Esta situación es una realidad, ¿no? Y por tanto la subrogación, en fin, la situación que viven muchas familias que quieren tener un hijo y que buscan una fórmula para tener un hijo es muy variada y muy asimilada por muchos ciudadanos y por muchas familias, ¿no? Y lo que hace falta es un debate que sea riguroso. Yo invitaría aquí al Gobierno de la Nación a hacer un debate riguroso, un debate que tiene que ser sereno, sin prejuicios, sin complejos, en el que podamos cada uno abordar y aportar cuáles son nuestras posiciones. Creo que la Administración General del Estado tiene que dar respuesta, con forma de norma, a un fenómeno que es real, que existe y que puede incluso generar una desigualdad entre los propios españoles, porque habrá algunos españoles que tengan recursos y por tanto puedan optar por esta vía, y otros que no van a tener recursos y no lo podrán hacer. Creo que merece la pena una reflexión serena, sensata y rigurosa sobre algo que a mí me han comentado. Yo mismo he hablado con parejas jóvenes que no pueden tener hijos, donde la adopción en España es tremendamente compleja, prácticamente muy difícil, y que quieren ser padres, y la única alternativa que les queda es esta, ¿no? Y por tanto merece la pena que lo reflexionemos y que lo meditemos de una manera serena. Todo es absurdo, porque podría haber pedido revisar la fórmula para la adopción. Dice, aquí es muy difícil, y como es muy difícil vamos a optar por esto que es enormemente controvertido. Yo comprendo que, como cada discusión de adultos, está lleno de claroscuros. Esto no es una cuestión que se pueda analizar desde una única aproximación, y eso lo hace siempre compleja. Pero no porque haya demanda tiene que existir oferta. Lo digo porque podría haber demanda sobre la esclavitud y no por eso aceptaríamos nunca. Claro, se me ocurren tantos ejemplos, tantos paralelismos con cuestiones que probablemente serían, en fin, que no son confortables de escuchar. Pero lo cierto es que el debate se ha colocado sobre la mesa. Es un debate algo tramposo, porque en realidad lo que vemos es que la demanda, vemos a muchos hombres, algunas mujeres solicitando eso, pero no vemos a las mujeres manifestándose para ser objeto, para ser vientres de alquiler. Es decir, no es que haya una demanda social, hay una demanda social de oferta. Y esto algo nos debería hacer reflexionar. En todo caso, insisto, es un debate complicado. Fijaos si es complicado que un oyente de la cafetera, Alex, ayer, cuando terminaba el programa, dejó un mensaje publicado en nuestro chat, en Spreaker, y decía: como observador veo que una mujer puede pagar para ser madre por inseminación artificial, y no sé qué tan alejado está esto de la realidad de comprar un bebé, porque si eres un hombre y quieres un hijo, tu única opción es adoptar. Dice, yo soy gay y hubo un tiempo en el que me planteaba lo del embarazo subrogado como solución, hasta que hablando con gente llegué a entender lo que significaba, y ese sueño se esfumó. Lo bueno es que eso me hizo plantear la adopción y también ver lo que significa, y por tanto apreciarla, porque tiene además unos alcances que son más complejos. Dice, en todo caso no sé si llegaré a ser papa, pero ahora tengo claro que adoptaría. Entonces, ¿no sería mejor educar para ver la adopción como la solución? Aunque seas mujer, ¿es ético comprar esperma para poder tener un bebé biológico? ¿Qué pensáis? Dice, porque es un asunto que está lleno de aristas y me inquieta. Dice, no sé si mi planteamiento es una burrada o no, pero por eso lo pongo en el debate y así se puedan ver diferentes puntos de vista. Lo que es indiscutible es que aquí hay muchas maneras de acercarse a esto y que seguramente pues cada uno tiene una opción. Ayer escuchábamos al gobierno, decía, bueno, el Partido Popular ha cambiado de criterio. No lo sabemos, porque como tampoco conocíamos exactamente su criterio, porque van de un lugar a otro en función de cada semana. Bueno, yo no creo que el señor Feijóo haya cambiado de criterio, porque para eso debería tener criterio sobre algo. Es que como no sabe nada sobre nada, pues puede decir una cosa y la contraria. Ha pasado con relaciones internacionales y con la política internacional, pasó con el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, pasó con el derecho al aborto y ahora pasa con los vientres de alquiler. El señor Feijóo no tiene criterio y por tanto no es que lo cambie, es que se lo van estableciendo unos y otros y por tanto puede decir una cosa y la contraria perfectamente. Así que, bueno, un asunto que mientras reabre el debate. Familias que han acudido a la gestación subrogada piden una regulación en España que sea equiparable a la de otros países. Hoy algunos de sus testimonios son recogidos en La Vanguardia, donde escribe nuestro Pedro Ballín. Hoy en su portada, no son bebés comprados, dicen. Claro, es difícil porque aquí cada uno seguramente nos contamos un relato, pero aquellas personas que han recurrido a esto y que los han inscrito
en España intentan huir de las etiquetas, intentan huir de los tópicos. Aquellas personas que se muestran favorables a endurecer las prohibiciones y ser más duros en la aproximación al asunto, pues hablan de esto. Y claro, es un debate. ¿Hablamos de la compraventa de seres humanos? Ellos dicen, no son bebés comprados. Pero que lo pienses no significa que no te guste la manera de acercarse. Aquí en el periódico El País también lo lleva en su portada. Lo digo porque esta mañana sigue presente en los medios de comunicación, sigue todavía presente en las portadas, y de pronto es un asunto en el que también hemos observado curiosos giros de posición, porque de pronto la derecha ha empezado a asumir esto, la derecha conservadora, no ya los liberales, que sí parecían partidarios de esta y de otras cuestiones socialmente menos defendibles, también lo colocaban sobre la mesa. Pero paradójicamente que se abra el Partido Popular a abordar este debate nos dice algo sobre cómo se está moviendo las posiciones, ¿no? Sobre cómo se están moviendo. Pero bueno, sea como sea, es un asunto que está. Luego vamos a hablar con Ana Pastor sobre la gestación subrogada, como en las películas, en las series de televisión, el impacto que ha tenido, especialmente en las norteamericanas. Allí es legal desde hace muchos años, de manera que algunas series como Friends han tratado de normalizar ese capítulo, lo han recogido, pero no solamente, que hay un montón de películas, algunas de ellas han llegado a ser tan polémicas por la reacción en aquel momento entre grupos ultraconservadores, fueron tan polémicas que llegaron a ser prohibidas en algunos estados. Ha ocurrido en Utah, con películas que recogen esto, que retratan esto y que de pronto han provocado la ira de los grupos más conservadores, porque en esto además no hay una diferenciación ideológica. Se está produciendo un debate, pero nadie sabe muy bien cuáles son las posturas, digamos, ideológicas en función un poco de la aproximación desde la izquierda o desde la derecha. Pero bueno, el caso es que vemos esto está en las portadas, esta mañana en la portada de la prensa, en la portada de los medios de comunicación, pero el protagonismo lo tiene Donald Trump, que se convierte en este primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar cargos criminales tras ser imputado por un jurado en Nueva York. Él vive en Florida, pero tendrá que presentarse en Nueva York para ser arrestado formalmente y comparecer por primera vez ante el juez para la lectura de cargos en su contra. Así que cuando Donald Trump anunció hace algunas semanas a sus seguidores que sería detenido, estaba anunciando algo que ha tardado en producirse un poquito más, pero finalmente se ha producido. Un Donald Trump cuyas posiciones, fijaos, vimos hace unos días que es que incluso algunos seguidores de Donald Trump se apostaban frente a su casa por si era detenido después de que lanzase esa advertencia. USA, USA, USA. USA. Es un grupo de hispanos que se han llegado hasta acá, hasta la residencia Mar-a-Lago, porque ellos han venido a apoyar al expresidente Donald Trump. ¿Cuál es su nombre y apellido? Luis Linacero. ¿Por qué están aquí el día de hoy? Venimos a apoyar al presidente Trump, no al expresidente, es el presidente Trump que fue elegido y le fue despojado a la presidencia por un fraude. Eso lo sabemos todos, en algún momento saldrá toda la verdad. Ahora, sobre la posible orden de aprehensión, ¿ustedes creen en esa teoría? No. Creemos que existe la posibilidad, pero no pensamos que eso pueda ser. Si a esta hora no ha pasado nada, yo pienso que es la presión que ha hecho también el pueblo americano en estos días. Y las pruebas, eso fue algo desde el 2006, donde fue en el 2016 bien escudriñado, bien buscado y no tuvo ningún resultado. Mi pregunta es, si en todo caso llegó a cometer algún delito, ¿no debería también ser sancionado como cualquier otra persona? ¿Y por qué no fue Hillary Clinton cuando ella quitó y desapareció todos los emails? ¿Por qué? ¿Dónde está la laptop de Hunter Biden y todo lo que se ha cometido? ¿Dónde está esa conexión que ahora se está viendo de la familia Biden con China? ¿Dónde está la verificación de esta cantidad de dinero que se ha entregado a Ucrania, que no sabemos a dónde? Así que bueno, cada uno se refugia un poco en lo que quiere, pero ver a los seguidores de Donald Trump allí haciendo
este apoyo a su presidente resulta por lo menos grotesco. Bueno, imputado, veremos a ver cómo se produce esa detención y esa declaración ante el juez, y veremos a ver si esto le resta oportunidades en la carrera electoral. Mientras tanto, en todo caso, aquí en España seguimos con atención la visita de Pedro Sánchez a China. Sánchez busca convencer a Xi Jinping de que cualquier plan de paz en Ucrania tendría que pasar por Zelensky. Es el primer europeo que ve al líder chino después de su viaje en Moscú, y ahora trata de conducirlo hacia posiciones europeas. La visita es muy delicada, cuenta esta mañana el periódico El País, incluso con un cierto riesgo, porque China está en una posición sobre la guerra de Ucrania alejada de la europea, más cercana a la de Moscú. Y la diferencia y la influencia de China respecto a España es muy importante, por lo que, claro, hay dudas de cómo se pueden manejar unos a otros. En todo caso, todo se produce además en un momento en el que se están viendo cosas. Sabéis que ha sido detenido en Rusia un periodista del Wall Street Journal, un periodista norteamericano, ha sido acusado de espionaje. Ayer vimos a las autoridades norteamericanas pronunciándose sobre esto. El gobierno de Estados Unidos decía estar preocupado por la detención del periodista en Rusia, del periodista norteamericano, y han pedido a todos los ciudadanos norteamericanos que abandonen de inmediato el país. Porque si estas detenciones se pueden producir, digamos, con esta facilidad, también desde Rusia señalan y advierten a Estados Unidos de que no haga lo mismo con los ciudadanos rusos que estén viviendo en Estados Unidos. Así que esto no deja de ser una escalada. We are still very much in the early stages here, and so that is in fact what we're doing. We're trying to obtain and ascertain as much information as we can. I'm certainly not at a place to speak to the specifics of this case beyond what I already said, given privacy considerations, but I again would say that we are immensely Estados Unidos intenta obtener más información sobre esta detención, la naturaleza de esta detención. En los medios de comunicación rusos se apuntaba que el periodista estaba recopilando información secreta sobre las actividades de una fábrica militar por el encargo de Washington. Eso decían desde el Servicio Federal de Seguridad ruso. Fue detenido, acusado de espionaje, no pudo ver a su abogado y ingresó en prisión, de manera que ahora desde el gobierno de Estados Unidos piden más información y se muestran preocupados por el periodista norteamericano. Así que es otro elemento que se coloca sobre la mesa también en esta visita de Pedro Sánchez. En todo caso hay expectación, esa cita con Xi Jinping se espera con curiosidad, con interés y tratando de encontrar, dice La Vanguardia, Sánchez reclama la ayuda de China para frenar la brutal agresión de Rusia. Dice esta mañana El País, Sánchez reclama a China que se abra para no obligar a la Unión Europea a cerrarse frente al gigante asiático. El presidente español pide que se acerquen a las posiciones europeas. Vemos en la portada del periódico El País también, así que, es un asunto que atrae la atención, las miradas. Desde allí, en todo caso, en un gran encuentro, en lo que se conoce como el Davos asiático, en un gran encuentro con empresarios y financieros relevantes, cargos políticos de la región. Ayer, en un importante encuentro, Pedro Sánchez alertó de los riesgos a los que se enfrenta la humanidad, que no son solamente la guerra, que son numerosos, que están relacionados con la economía, que están relacionados con la etapa post-COVID, que están relacionados con el cambio climático. Humanity faces global challenges of an unprecedented scale. A climate emergency, a pandemic, and the brutal and illegal aggression of Russia against Ukraine that is causing a major humanitarian crisis, food insecurity, inflation, and increasing debt distress in a growing number of vulnerable countries. Así que alertaba el presidente del gobierno sobre los riesgos a los que se enfrenta la humanidad y, mientras tanto, también colocaban en esta agenda de la pirotecnia geopolítica, como dice el Confidencial.com esta mañana, también se colocan numerosos intereses cruzados que hay, no solamente
en Europa con China, intereses entre España y China. La agenda económica de Sánchez en China recuerda mucho a las que llevaron bajo el brazo Zapatero, Rajoy, y dice, tenemos bienvenidos los fuegos de artificio, el jamón, los turistas, algunos elementos que hacen que España se convierta en un destino interesante para este país. Bueno, el caso es que a la espera de que se produzcan las conclusiones de ese encuentro, Sánchez está reclamando la ayuda de China para frenar esta agresión de Rusia, como lo definen desde el gobierno español, pero claro, no es lo mismo reclamar la paz aquí que hacerlo allí. El tacto también es fundamental. Para el gobierno de España, China es una potencia estabilizadora. Todo se maneja en unos términos diplomáticos muy sutiles, muy cuidadosos. Y mientras tanto, como sabéis, Sánchez lo que precede en su visita a Pekín es al presidente francés Emmanuel Macron, que acudirá pronto, a la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, también a la primera ministra italiana Giorgia Meloni, también al alto representante de la Unión Europea Josep Borrell. Así que va a ser un desfile de cargos políticos públicos europeos también en los próximos días en su visita. Bueno, mientras el mundo sigue agitado. En Francia continúan las movilizaciones que no culminan, que no cesan, contra esta modificación de la edad de jubilación propuesta por el gobierno de Macron. Macron dice que la República no puede pararse. Pese a las protestas, ha bajado en algo, ya estamos en la 10ª jornada de protestas en Francia, ha bajado en algo la participación, pero mientras tanto rechaza cualquier tipo de mediación el presidente Macron, y lo que insisten los sindicatos es que este proyecto de reforma tiene que ser retirado. El presidente, eso sí, da por terminada la reforma de las pensiones, le da igual aparentemente el malestar popular, dice que los cambios son difíciles, pero que la República no puede pararse por las protestas, y acepta este nivel que poco a poco se va disolviendo en las calles. Pero mientras tanto, es verdad, ha salido de París Emmanuel Macron, ha sido recibido con hostilidad por un grupo de manifestantes, fueron dispersados por la policía con mucha contundencia, las imágenes son muy impactantes, y da igual porque fue a hablar del plan de ahorro de agua para afrontar las consecuencias de la emergencia climática, y como los periodistas le preguntaron, pues dijo, la República no se puede parar por esto. Así que protestas sociales, en todo caso hemos visto también en algunos lugares que las protestas sociales tienen consecuencias y normalmente terminan, sí, al principio parece que las autoridades miran para otro lado, pero luego terminan haciéndose eco. Donde hemos visto, por cierto, también movilización popular, para que veáis que no siempre acierta también la movilización popular, cuidado, porque hemos visto a Bolsonaro volviendo a Brasil, pese a que hay un proceso judicial en su contra, pero Bolsonaro vuelve a Brasil y se ha encontrado con el recibimiento caluroso de algunos de sus seguidores, que se concentraron en las puertas de la sede de su partido. Coreando su apoyo al expresidente de Brasil y mostrando su apoyo al expresidente de Brasil, que, como sabéis, ha regresado 3 meses después, dice, para enfrentarse a la justicia. Ha estado 3 meses en Estados Unidos, ha lanzado nada más llegar un desafío a Lula, no van a hacer lo que quieran, y ahora quiere liderar la derecha en la oposición después de 3 meses en Estados Unidos. Los seguidores protagonizaron un asalto golpista en enero, que recordaréis, y ha dicho, mira, estoy sin cargo político, pero lo que no estoy es jubilado. Bueno, regresa el expresidente brasileño, afronta varias investigaciones, se marchó a Estados Unidos 2 días antes de dejar el poder y ahora aterriza el país en medio de un fuerte dispositivo de seguridad en el aeropuerto de Brasilia. Y vemos a este Bolsonaro regresando triunfal
y saludando a sus simpatizantes desde las ventanas del edificio. No van a hacer lo que quiera, desafía a Lula 89 días después de abandonar el país, cuando todavía era presidente, en este regreso a Brasil, entre vítores, entre aplausos de sus seguidores, cuenta esta mañana la crónica del periódico El Mundo. Así que mito, cantaban los seguidores de Bolsonaro, que se congregaron en el aeropuerto, en la sede de su partido, y eso sí, no pasó, salió por la zona VIP, no pasó por el vestíbulo principal, así que no pudo saludar a sus seguidores. Ahora tiene un panorama que es complejo, porque hay investigaciones en curso en el Tribunal Superior Federal de Brasil, en el Tribunal Superior Electoral, por las manifestaciones públicas, por las decisiones relacionadas con el proceso electoral, y tendrá que explicar por qué se quedó con unas joyas que recibió como regalo de Arabia Saudí cuando aún era presidente. Es un caso que ha tenido un impacto allí muy importante en la derecha, porque se conoció que el expresidente consiguió entrar al país de forma ilegal sin declarar 2 envíos de joyas y trató en repetidas ocasiones de recuperar uno de ellos confiscados por la aduana. Una de esas joyas que está valorada en $3 millones. Así que, bueno, tiene varias investigaciones y algunos cuantos problemas políticos sobre la mesa. Así que, como veis, el panorama global pues está como está. Mientras tanto, Trump, imputado por soborno a una actriz porno, dice esta mañana el periódico El País, el periódico La Vanguardia en su portada. También el primer presidente de Estados Unidos imputado, dice el periódico El País. En el ABC siguen con el cese de un coronel en España, el coronel Pérez de los Cobos. Dice que sabéis que ha habido una sentencia que obliga a readmitirle. El tribunal recuerda que el coronel Pérez de los Cobos tenía una orden expresa de la juez de guardar silencio sobre las pesquisas del 8M. No ve admisible que interfiera el ministro, dice el periódico ABC esta mañana en su portada, que siguen con este asunto todavía. Pero hemos visto a Marlaska, concedió una entrevista a Radio Nacional allí, habló de la corrupción en la Guardia Civil. Sabéis que se ha descubierto un importante caso de corrupción que afecta a la Guardia Civil. Intentó restarle importancia. Decía, son hechos muy graves, pero lo que no son es generalizados. Señor ministro, ¿qué pasa en la Guardia Civil y en los supuestos, de momento, casos de corrupción que planean sobre el cuerpo? Pues evidentemente son hechos graves, pero hechos absolutamente puntuales, nunca generalizados. Eso me gustaría dejarlo claro. Son hechos graves porque toda supuesta utilización indebida de fondos públicos genera unas responsabilidades graves, pero también genera una desconfianza en el conjunto de la sociedad. Pero dicho esto, son puntuales. Desde luego, esto no define a los más de 80.000 hombres y mujeres de la Guardia Civil. Y si estos hechos han sido conocidos, si han sido investigados, repetiré, es por el propio afán de la Guardia Civil, de las unidades de policía judicial y específicamente del Servicio de Asuntos Internos, en que todas estas conductas, una vez observadas, tengan la respuesta judicial oportuna. Y a este respecto, recordar que hemos tenido conocimiento todos recientemente como el propio Servicio de Asuntos Internos, en el caso Cuarteles, en el año 2017, interesó de sus superiores, hablando de la confianza, etcétera, de la que hablábamos anteriormente. Mientras tanto, hoy, en las portadas de los periódicos en España, nos encontramos también con otro debate, el relacionado con las alianzas políticas dentro del seno de la izquierda. Sabéis que este domingo va a tener lugar la presentación de la candidatura del inicio de la carrera electoral para Yolanda Díaz. Es un acto muy simbólico que pretendía acoger a todos los partidos políticos que pudieran sumarse más tarde después a la coalición que tendrá que conformarse. Yolanda Díaz ha dicho que le gustaría que Ione Belarra y Podemos estuvieran en la presentación, pero ese escenario parece cada vez más difícil. Miren, estoy muy contenta por la presentación que voy a hacer el próximo domingo en Madrid y por tanto hago un llamamiento a todo nuestro país a sumar a favor, a sumar y por supuesto a todas las formaciones políticas que a día de hoy, créanme,
son muchísimas. Les doy las gracias por estar allí. Me encantaría que a ese acto asistan muchas personas de Podemos y, por supuesto, su secretaria general. Pero, dice Público.es, mientras tanto, las coaliciones de Podemos e Izquierda Unida avanzan al 28M al margen de las tensiones por el despegue de Sumar, pero parece que en este acto de celebración, que pretendía ser en parte simbólico, parece que no se producirá, por lo menos a esta hora, porque ya sabéis que esto es muy cambiante y todos analizan cada gesto, cada detalle para saber si finalmente habrá destacadas personalidades, porque algunas personas ya sí han anunciado que estarán allí, algunas personas próximas al entorno de Podemos, pero desde la dirección del partido, bueno, Yone Belarra pedía un pacto previo con Yolanda Díaz. Nosotras ya lo sabéis, hemos hecho una propuesta a Yolanda Díaz y a Sumar para poder cerrar un acuerdo y arropar a la vicepresidenta en ese anuncio de su candidatura a las elecciones generales el próximo 2 de abril. Nuestros objetivos son claros, ser la fuerza mayoritaria en el próximo ciclo, porque hay cambios que nunca van a llegar hasta que Unidas Podemos o la izquierda transformadora sea la principal fuerza de gobierno, y unas primarias abiertas que sea el método democrático para conseguir el mejor equipo posible para lograr ese ambiciosísimo objetivo. Bueno, insisto en lo que ya he dicho, creo que cualquier negociación de esta índole o de cualquier otra índole debe ser discreta, me vais a permitir que lo sea, pero yo creo que el acuerdo es posible y creo que tendría que ser posible ese acuerdo de coalición entre Podemos y Sumar, porque precisamente es lo que creo que espera la mayoría de la gente progresista de este país, que seamos capaces de alcanzar un acuerdo asumiendo todas, evidentemente, que es la condición de posibilidad de revalidar este gobierno de coalición que ha demostrado que tantas cosas que decían que eran imposibles, pues son posibles. Y ministra, ¿le preocupa que Podemos no esté en esa foto del próximo día 2, dado que hay diferentes formaciones como Izquierda Unida, como el Partido Comunista, como Más Madrid, que ya han confirmado su asistencia, incluso miembros del gobierno como por ejemplo Alberto Garzón? Bueno, a mí me gustaría mucho que podamos cerrar ese acuerdo, es para lo que estamos trabajando, para tener ese acuerdo lo antes posible, que alcancemos ese acuerdo también sobre el proceso democrático que sí o sí se tiene que producir. Sabéis que Podemos incluyó las primarias como parte de nuestra vida democrática y yo estoy especialmente orgullosa de ello, unas primarias abiertas en las que pueda participar cualquier persona que quiera. Yo creo que son cuestiones básicas, ¿no?, para llegar a un acuerdo, y confío en que sea posible para poder arropar a la vicepresidenta en ese anuncio, que es lo que todas queremos. Así que hasta ahora los oscuros callejones de la corte madrileña hierven, porque susurran, hablan, se especulan. Hay muchos escenarios, cabe la posibilidad, se está intentando llegar a un acuerdo. Y siempre que se produce una negociación, pues alguien se deja pelos en la gatera y alguien tiene que tensar la cuerda para tener una posición de fortaleza a la hora de negociar. Así que todo es legítimo, todo es posible, todo es política. Y mientras tanto, dice hoy el diario.es, son 48 horas decisivas para la unidad a la izquierda del PSOE. Podemos y Sumar alejan, aparentemente, la posibilidad de un acuerdo antes del lanzamiento de la candidatura de Yolanda Díaz este domingo. Quedan pocas horas para este acto de Yolanda Díaz en Madrid y la vicepresidenta segunda estará rodeada por un gran número de líderes políticos. Pero si nada cambia en estas próximas horas, no estará la dirección de Podemos. Es una de las fotos decisivas para la construcción de la unidad en la izquierda y quedará la silla vacía del principal partido de ese espacio político. Es verdad que es una foto que va a ser significativa. Si la coalición quiere nacer con fortaleza, es una oportunidad para que esa foto, que en algún momento se podría convertir, salvo que nazca ya con esta herida, se podría convertir en la foto del primer acto público de un proyecto que sospecho pretende sobrevivir en el tiempo. Bueno, pues, pero eso es un asunto que está en las portadas precisamente esta mañana de los periódicos, porque lo vemos, las coaliciones de Podemos e Izquierda Unida avanzan hacia el 28M al margen de las tensiones para el despegue de Sumar, decía también Público.es. En el Periódico de España dicen Yolanda Díaz alienta la rebelión en Podemos tras descartar un pacto antes del domingo, hace un último llamamiento a los dirigentes morados para que acudan a la presentación de su proyecto político. Y dice
que afines a Yolanda Díaz están recelando de Podemos a 3 días de Sumar. Cree que trabajan en un plan B, que están ya en otro escenario. En el Confidencial.com, Díaz y Podemos asumen que no habrá pacto antes del de Sumar. No entregaremos el partido. Salvo que haya acuerdo in extremis, la cúpula morada se ausentará de la foto de la vicepresidenta con el resto de la izquierda. Preocupa que dirigentes autonómicos se rebelen contra la consigna de no asistir, dice el Confidencial.com. Bueno, pues esto también alimenta a la prensa conservadora, como podéis imaginaros. Y en todo caso, hoy podemos celebrar que la vacuna española finalmente ha tenido luz verde. Una nueva vacuna, después de haberla probado como voluntaria, hoy cuenta en el diario.es, dice: nunca había antes participado en un ensayo político una paciente que ha participado en el estudio de esta vacuna española, que ha sido muy celebrado. Sabéis que IPRA ha obtenido la aprobación de la EMA para vender su vacuna del COVID. Es la vacuna española contra la COVID que ha quedado definitivamente aprobada y, bueno, con una rodeada de elogios. La Agencia Española de Medicamentos dio ayer el visto bueno a Bimervax, la vacuna de este laboratorio, como refuerzo para personas mayores de 16 años que ya hayan recibido una dosis de suero de ARNM contra esta enfermedad. Así que dice que son sólidos los datos de calidad, seguridad e inmunogeneicidad de la vacuna. Ayer fue celebrado incluso por la ministra Morán. El propio presidente del gobierno puso un mensaje, dando la bienvenida, y un día para recordar en la historia de la sanidad y la ciencia en nuestro país, decía el presidente del gobierno. Vamos a ver cómo nos observa la prensa internacional, de todas maneras, cuáles son los elementos que destacan. Ya sospecho que lo de la gestación subrogada también ha saltado en los medios internacionales. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues ya sabéis que los viernes analizamos en la cafetera la manera en la que la información internacional, los medios de comunicación internacionales hablan sobre España y por lo tanto proyectan su imagen en el exterior así. Y claro, una semana que ha terminado precisamente con una famosa de 68 años recogiendo un bebé en un hospital norteamericano, saliendo en silla de ruedas y por obra de la gestación subrogada, con todo esto pues la polémica ha sido extraordinaria, porque además ha entrado la clase política a bocajarro en el tema, de manera que los medios internacionales no podían ser menos. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Inevitable que se refieran a este asunto también porque tiene muchas superficies. De esto se puede hablar, están solapados muchos temas, pero inevitable, han entrado también los medios internacionales, ¿no? Sí, la verdad es que es una noticia que, igual que aquí en España, ha sacudido la actualidad. De hecho, es precisamente uno de los titulares, por ejemplo, de Le Parisien, ¿no? Que dice que la conocida estrella Ana Obregón ha sacudido España con su bebé nacido por gestación subrogada, y sobre todo lo que la mayor parte de los medios de comunicación extranjeros destacan y ponen de relieve es que ha provocado una enorme polémica con unas críticas bastante contundentes del gobierno. Reuters, por ejemplo, pone el fondo en estas críticas. BFMTV también pues habla de cómo ha puesto en ebullición al gobierno, sobre todo porque se recuerda que la gestación subrogada está prohibida en España y que bueno, este caso pues evidencia, hablan también de la edad de la actriz, de cómo se ha generado este debate, pero evidencia esta situación que ha estallado en España. Ponen de relieve que además en el gobierno pues sobre todo los ministros de Podemos, y en concreto citan a Irene Montero, habían sido hasta ahora muy críticos con el tema de la gestación subrogada. Incluso se había considerado una forma de mercantilización del cuerpo de la mujer, y en este sentido pues han salido en tromba a criticar esta práctica y este caso real, y cómo se estaba dando en España pues un debate bastante profundo.
se mezclaba también porque al ser Ana Obregón un personaje en España no es tan conocido fuera, pero sí que ahora mismo aparece su imagen y su nombre en numerosos medios de todo el globo, y hay algunos medios también del corazón, en concreto franceses, que también se hacen eco de esa parte, digamos, más rosa, aunque la mayor parte de quienes tratan el asunto ponen el foco en el debate, en las críticas del gobierno y en el debate sobre la gestación subrogada, sobre lo que implica y sobre la necesidad de abordar ese tema que se ha desatado en España. Una polémica que ocupa un espacio enorme en el debate público, en las redes sociales, en los medios de comunicación, pero desde luego no es el único tema del que ha hablado la prensa internacional en estos días, porque hemos visto, por ejemplo, al Financial Times, que apuntaba que la solución que ha buscado España para financiar el déficit de las pensiones es hacer que paguen más los jóvenes. Ese era el titular del artículo del Financial Times. Fíjate que habíamos comentado cuando abordamos cómo había recibido la prensa internacional el acuerdo sobre pensiones al que había anunciado el gobierno español. En general se ponía de relieve, destacando especialmente el hecho de que se optaba por aumentar la recaudación y no por recortar o beneficios o gastos, como se estaba haciendo, por ejemplo, en Francia. Y bueno, pues había sido razonablemente bien recibida. En este caso concreto, el artículo del Financial Times pone un poquito más el énfasis y destaca especialmente que lo que va a hacer con ese aumento de recaudación es, entre otras cosas, hacer que los trabajadores más jóvenes pagan más, ¿no? Que ese es un poco el titular. Luego describen en el texto, que está firmado por Barney Jobson, su corresponsal aquí en Madrid, ponen de relieve que es la solución que se ha dado en España en contraposición con la que se ha abordado en Francia, ¿no? Donde se destaca que la reforma de las pensiones de Macron, que está generando tanta indignación, tanto revuelo, tantas protestas, ha pasado precisamente por recortar beneficios, ¿no? Al obligar a los trabajadores a jubilarse a los 64 años en vez de a los 62 y con alguna otra medida, ¿no? Que en España también pone de relieve el diario británico, que es una especie de referencia, sobre todo en el mundo económico, que España ya tenía una jubilación a los 65 desde hace décadas y que incluso se había aprobado que fuera hasta a los 67. Pero entrevistan a José Luis Escrivá, que defiende que esta pensión, esta reforma, pues cambia un poco el paradigma tradicional y opta por aumentar la recaudación y por no volver a tocar o a recortar los beneficios, aunque sí que pues el Financial Times apunta que en España lo que se ha optado es porque paguen más, digamos, los trabajadores, se incrementen las contribuciones y, entre otras cosas, los más jóvenes, ¿no? Y señala, por ejemplo, que se ha criticado el mecanismo de equidad intergeneracional, que parece poca equidad intergeneracional, que parece una cosa más que los jóvenes van a tener que cotizar más para que los viejos o las personas o los jubilados, mantengan sus condiciones de vida y el poder adquisitivo. Pero el artículo también habla un poco, ¿no?, de ese dilema imposible al que se enfrentan muchos países europeos en el intento de equilibrar, pues eso, que haya unas pensiones decentes para las personas que se jubilan, que haya una cierta justicia intergeneracional y que además sea sostenible financieramente, ¿no? Y que en este sentido dice que lograr 2 de estos 3 objetivos es más o menos posible, pero los 3 es muy difícil y en el caso de España defiende y recoge las palabras de Escrivá asegurando que las recetas, que esta opción es innovadora y no sigue las recetas tradicionales que ya hemos visto dónde llevan, pero abre un campo y una cierta incógnita y ciertas dudas sobre respecto de si podrá ser o no pues eficaz. La prensa internacional habla también del viaje de Pedro Sánchez a Pekín, las expectativas sobre la reunión con Xi Jinping, la posible mediación en la guerra de Ucrania. Sí, es un tema que desde que se conoció que el propio Xi Jinping, el presidente chino, había invitado a Pedro Sánchez y que iba a tener lugar esta semana el viaje, es un asunto que ha suscitado numerosos titulares en la prensa de todo el mundo, ¿no? Y en esta semana que se lleva a cabo, que ha tenido lugar esta reunión, pues mucho más, ¿no? De hecho, las palabras de Pedro Sánchez han sido muy, muy destacadas en los medios de todo el globo. Es su anuncio de que iba a llevar la necesidad de buscar una paz justa para Ucrania. De hecho, en pocas horas antes, incluso en las primeras horas de su visita a China, que también tiene una vertiente económica, aunque está llamado menos la atención de la prensa internacional, pero sí ha recalcado, pues ha vuelto a calificar de invasión
invasión ilegal, la operación de Rusia en Ucrania, y ha vuelto a resaltar, digamos, el apoyo a Ucrania que ha escenificado España y como miembro de la OTAN, ¿no? La mayor parte de los medios internacionales que lo destacan explican que hay bastantes expectativas porque, bueno, España es miembro de la OTAN, hasta ahora su política exterior ha sido bastante seguidista con las posiciones de Estados Unidos y en general de la OTAN, pero ahora va a ejercer la presidencia rotatoria de la Unión Europea y en este sentido pues va a ser un poco la voz exterior y va a tener, digamos, una mayor representatividad con respecto a la voz de Europa. También se destaca que Pedro Sánchez ha señalado la importancia de escuchar la voz de China, la capacidad que podría tener China para ser un actor global con capacidad de mediación, y el hecho de que este viaje pues se produzca justo después o poco después de la visita de Xi Jinping a Rusia y este estrechamiento de lazos con Moscú, con un plan de paz debajo del brazo para la situación en Ucrania, pues ha levantado ciertas expectativas de que bueno, pueda haber algún tipo de resultado y que pueda avanzarse en algún tipo de diálogo. Ahí había algún medio belga, por ejemplo Le Soir, que también destacaba que no solo Pedro Sánchez va en los próximos días a ir a China, que hay un esfuerzo general de la Unión Europea, que va a desplazarse también Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron y que Josep Borrell también, y bueno, que es posible que desde Europa se intente, pues dadas las imágenes que se ha visto tras la reunión de Xi Jinping y de Vladimir Putin, que se intente abordar la intervención o la posición de Rusia de una manera, bueno, que pueda ayudar o que pueda, digamos, servir a algún tipo de mediación para intentar poner fin a la guerra en Ucrania. Hoy hemos visto en Euronews que destacaban que España se prepara para el boom turístico post-pandemia que pide a gritos camareros. Sí, hablaba un poquito de los dos asuntos, ¿no? La situación de España, que de hecho mencionaba esta misma Semana Santa, que las reservas han subido un 20% y que para el verano se espera que pueda ser un gran verano para la industria turística en España, que vuelva incluso que podría superar el récord de 83 millones de visitantes que hubo antes de la pandemia, pero que la industria se estaba enfrentando a la dificultad para encontrar trabajadores y en concreto camareros, ¿no? En concreto la hostelería pues estaba teniendo problemas e incluso grandes empresas, mencionaba el reportaje de la televisión europea, pues estaban buscando y estaban realmente teniendo dificultades para cubrir hasta 60.000 puestos o empleos que iban a necesitar para cubrir la demanda, ¿no? Destacaba que realmente la pandemia era un poco la causa de los dos fenómenos, ¿no? De este boom que se espera ahora en el turismo y que puede ayudar mucho a un país como España que depende tanto de la industria turística, pero a la vez había hecho que hubiera una pérdida de confianza de los trabajadores y de confianza y de entusiasmo hacia el sector de la hostelería en España. Y además nos encontramos con que Liberación destaca que ahora en España se están cuestionando el modelo de los embalses, de la agricultura intensiva, dado el contexto de cambio climático y la falta de agua, pero advierten de que las desaladoras, esta aparente nueva solución milagro, tienen también sus riesgos. Sí, es un reportaje bastante interesante, es hasta cierto punto provocador, porque titula algo así como que España se plantea vivir sin embalses, ¿no? Y lo que destaca el diario francés de izquierdas es que España estaba considerada la superpotencia de los embalses y de las presas en Europa, porque es el país que tiene el mayor número de embalses en todo el continente. Habla de 1.226 en todo el territorio y que de hecho la mayor parte se construyeron, o una parte empezaron a construirse de forma como una política del Estado de los años 50 durante el franquismo, con una idea de desarrollar un modelo de agricultura intensiva aprovechando estos embalses, ¿no? Y en este sentido pues el diario francés pone de relieve, justo cuando además este tema de los embalses está generando revuelo en Francia, porque dada la sequía que también vive Francia, pues los agricultores están mirando este modelo como una forma de seguir teniendo agua para regadío, pero destaca el diario francés que en España pues ya se están planteando hasta qué punto es sostenible este modelo, ¿no? Y sobre todo están viendo los límites, ¿no? de cómo ha sido, es verdad que destaca que ha sido un elemento fundamental para el éxito y para el desarrollo de
del sistema agrícola intensivo en España, pero que ahora, además dada la falta de lluvias, el cambio climático, que buena parte de estos embalses están en niveles bastante inferiores a la media, que hay un problema de falta de agua. Menciona, por ejemplo, el caso de Cataluña, donde hay problemas para el riego y por el bajo nivel de los embalses. De Málaga también menciona el caso, y entonces destaca que el modelo al que se está yendo y que parece la nueva solución milagro son las desaladoras, ¿no? Que se van a construir. Ya España tiene muchísimas desaladoras, se van a invertir más en desarrollar nuevas y en potenciar las ya existentes, pero recoge la advertencia de los ecologistas, ¿no? Que dice que este modelo consume mucha energía, genera además gran cantidad de residuos en forma de salmuera, y bueno, pues termina el diario francés alertando, ¿no? El modelo de los embalses está caducado, pero el de las desaladoras puede ser costoso y hasta peligroso. Y además no es el único asunto relacionado con este tema que nos encontramos en la prensa internacional, porque también el mega incendio de Castellón, el difícil verano que augura para España, también ha sido objeto de muchas noticias en los medios internacionales. Sí, es un tema que ha suscitado bastante cobertura, bastante preocupación, ¿no? Este incendio. Además, varios medios destacan que es un incendio que realmente ha sorprendido al gobierno español por su virulencia, por el momento en el que se ha producido, ¿no? Al principio de casi de la primavera, ni siquiera el final del invierno, que se considera que en cierta forma ha sido alentado por el cambio climático, y que augura una situación complicada para España con el tema de los incendios forestales, ¿no? Son numerosos los medios que lo ponen de relieve. Algunos incluso han ido dando la información de lo que iba, pues, del número de hectáreas destruidas y quemadas, de las dificultades para atajarlo, pero sobre todo han puesto de relieve que el momento del año en el que se ha producido evidencia un fenómeno que ya era importante en España y que puede verse exacerbado en este año 2023, dada la falta de agua y la sequía persistente que vive el país, y bueno, puede condicionar en bastante sentido y en bastantes aspectos la actualidad en España de los próximos meses. Oye, además hemos visto otras cosas también que están protagonizando la prensa internacional. Hemos visto en Le Figaro se hacían eco de la multa a Vueling por obligar a maquillarse y a llevar tacones a sus azafatas mujeres. Sí, la verdad es que es una noticia que aquí se ha dado, no ha pasado con demasiado, no ha hecho demasiado ruido, pero ha llamado la atención del diario francés, ¿no? Esta multa que ha decretado la Inspección de Trabajo en Cataluña de 30.000 euros a la aerolínea, porque un sindicato denunció que tenían unas instrucciones muy detalladas para las azafatas, para las tripulantes de cabina, que eran mujeres, con respecto al aspecto que tenía que tener, ¿no? Que precisaba hasta el tamaño que tenía que tener el tacón, la obligatoriedad de maquillarse en un tono concreto, de el rímel o el lápiz de labios que se podía usar, y en cambio el de los empleados hombres pues se limitaba a decir que tuvieran un aspecto limpio y cuidado, ¿no? Esto fue denunciado por un sindicato como discriminatorio, y la Inspección de Trabajo les ha dado la razón y ha impuesto una sanción a la compañía aérea de 30.000 euros, y sobre todo ha hecho que estén anunciando que van a revisar estas consignas y que van a incluir orientaciones que no sean ni sexistas ni discriminatorias por razón de género. Pues Pilar de la Peña, muchísimas gracias, Pai, como siempre. Gracias a la Resistencia, siempre. La Cafetera no es solamente un programa de radio. La Cafetera es tu compañía. Si valoras el rato que pasamos juntos, apóyala. radiocable.com/mecenas. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento.
éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres, hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de las películas, a través de los documentales, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días. Claro, es difícil, todo ha quedado atrapado por el papel cuché, pero no solamente, porque es un debate que solapa muchas áreas, muchas materias, y es inevitable cuando la política ya además se ha introducido en el debate. Una famosa española de 68 años aparece fotografiada saliendo de un hospital en silla de ruedas con un bebé en los brazos que había adquirido a través de un vientre de alquiler. Y esto abre el debate sobre los límites de la maternidad, sobre la compraventa de seres humanos. Es un debate controvertido en todo caso, y más allá de cualquier otra consideración y más allá del suceso concreto, lo que es cierto es que todo el mundo ha tenido en su mente el cuento de la criada, Ana. Ahora estoy despierta y veo el mundo. Antes estaba dormida. Así es como permitimos que sucediese. Cuando masacraron el Congreso no despertamos. Cuando culparon a los terroristas y anularon la Constitución, tampoco despertamos. Dijeron que sería temporal. Nada cambia de golpe. Sí, la verdad es que creo que cualquiera que entrase en redes, la primera mención que escuchaba de cómo se cruzan las líneas de la ficción y de la realidad sobre este tema ha sido el cuento de la criada, que como ya hemos explicado aquí y hemos comentado las diferentes etapas de esta serie, una de las claves es que una parte de las mujeres de esa Gilead imaginada por Atwood en su libro, que luego se convierte en serie, es el problema de fecundidad que tienen muchas mujeres. Por tanto, las pocas que sí que pueden tener hijos son tratadas en granjas de mujeres y son entregadas a hombres que quieren tener descendencia. Todo el mundo tiene en la cabeza la estética. Creo que una de las cosas potentes de la serie, como le pasó a La Casa de Papel, es lo icónico, ¿no? De los colores, de los trajes, de las cofias, pero hay mucho más. Fer, es que no sabes que yo no recordaba. Ayer tú y yo hablábamos, oye, vamos a comentar algunas series o algunas películas que se haya tocado el tema de los vientres de alquiler. Te vas a quedar muerto. Claro, no, es que he visto la relación de temas que has enviado. Friends, yo no recordaba que en Friends tangencialmente aparecía en uno de sus episodios, aparecía este tema. Bueno, apareció varias veces, sobre todo, probablemente que también hemos hablado de Friends aquí, quienes son muy fans de la serie sí recordarán el caso de Phoebe. Phoebe, que se presta a ser madre gestante, creo recordar que de su hermano, y termina teniendo trillizos, y es una escena en el hospital con todos los amigos que viven con ella, con los 3 bebés, y ella se queda solas con los 3 bebés. Ella era una madre que se llama gestante, que cede, digamos, su cuerpo, y así se explica en la serie. Claro, ahora lo vemos con los ojos de hoy en día, eso ha pasado 20 o 30 años, ¿no? Pero yo no recordaba, y luego además hay también una conversación entre Mónica y Rachel sobre el tema de ser madres y serlo a través de los vientres de alquiler, que como sabemos en Estados Unidos este es un tema muy recurrente porque allí está legalizado esta industria. Son 3, Phoebe, 3. Sí, lo sé, Frank, los conté cuando salían de mis partes. A veces pienso que... Oh, no puedo decirlo, es demasiado horrible, no. ¿Qué? No puedo. Por Dios, Frank, ¿estás pensando en pirarte? ¿Por qué no paría esos trillizos para que acabaras abandonándolos? Oh, no, jamás haría eso, no, yo solo. Estuve pensando que... En fin, podrías quedarte con uno. ¿Qué? ¡No puedes separarles! ¡Eso es terrible! ¿Con cuál? No solamente Friends, porque luego ha habido, creo, películas también que incluso han tenido esa temática, ¿no? De películas hay bastantes, pero sobre todo lo que yo he encontrado, y no recordaba tampoco la polémica, no sé si tú recuerdas de New Normal, que es una serie que tiene ya, pues es del 2012, una cosa así. Era una serie de televisión que emitía la NBC, digamos que en abierto en aquella época, ¿no? Ahí aparecía en una especie de... porque llega a ser una comedia, se parecía bastante a... Ay, no me sale ahora la de la familia esta latina, Modern Family, digamos que era en esa línea, y hay una pareja gay dentro de la serie, y ya en 2012 hubo mucha polémica porque esa pareja en la serie recurre a un vientre de alquiler. La polémica, a ver qué os parece, porque la polémica es que una de las filiales de la cadena NBC, en concreto en Utah, en ese lugar de Estados Unidos, se niega a emitir ese capítulo porque considera que es inapropiado en el horario en el que se estaba emitiendo. Es decir, Utah, que probablemente por una cuestión muy conservadora
decide no emitirlo, es todo lo contrario a lo que estamos viendo ahora, y es que la gente más progresista es la que se muestra en contra de los vientres de alquiler. Pero claro, es una serie de televisión y te estoy hablando de 2012. Fíjate cómo el debate tiene tantas aristas, ¿no? Y tantos matices. Pero fíjate, es paradójico esto, porque es verdad que ese giro casi de 180 grados en las posiciones se está produciendo, incluso el Partido Popular defendiendo analizar este asunto desde la óptica de la solidaridad, no sé, pero bueno, metiéndose en ese territorio, y hemos visto viajes de, digamos, desde el progresismo, donde las cuestiones sobre la natalidad, todo esto tienen otro carácter, y cómo todo esto se va recomponiendo, ¿no? También en virtud también de los hábitos sociales y de los usos. Oye, pequeñas victorias. Pequeñas victorias. A ver, esto también pretende ser algo amable. Esto está en Amazon. Pequeñas victorias va de 3 madres y una hija, 3 madres de la misma niña por cuestiones diferentes, ¿no? Pues lo mismo, quien ha gestado ese bebé, quien ha querido asumir la crianza y otra persona más que participa en la serie. Casi todas, si os dais cuenta, salvo esta polémica que os he contado, hasta aquí tienen todas una pátina bastante amable con el tema, ¿no? O sea, me da la sensación de que todo lo que yo he encontrado respira un poco como, bueno, forma parte de nuestras vidas. Esto hasta pequeñas victorias, pero te vengo a hablar también de otra, que es El Nido. El Nido es una serie también, me parece que tiene 5 capítulos, que hizo la BBC, es una serie británica y que está en filming. Me parece que se estrenó como en 2020 o así. Y aquí ya sí entra mucho más a los debates éticos y morales de los que hemos oído hablar estos días, ¿no? O sea, aquí no se les escapa la pregunta esta de lo que eres capaz de hacer si sientes la necesidad absoluta de ser padre o madre, ¿no? Y hay una pareja que se encuentra en esta situación y que se salta muchos límites para poder hacerlo, que no sé si os recuerda o no un poco a lo que estamos viendo ahora. Top of the Lake. Es una miniserie de televisión, yo no la conocía, no sé ni siquiera qué título, no sé si se puso con este título en España, pero Top of the Lake. When you get to the edge of the universe, what's so scary? A lost little girl with a secret growing inside. Who are you? Are you dead or alive? We're a small town. Someone here knows something. Sometimes a case comes along that fits so tightly that you can't let go. I want to know the bad thing you were going to tell me. Give up! There is no way out! Everything you think you are, you're not. Sí, esta es otra apuesta interesante también porque, entre otras cosas, esta es de 2017, o sea, son también, digamos, de esta década última. Es interesante, digo, bueno, se llevó algún premio creo que también en Sundance, pero es interesante por una de las protagonistas, que es Nicole Kidman, de la que estos días también, por eso me he acordado de la serie, se ha hablado mucho de los famosos, ¿no? Eso que nos gusta a veces tanto a los periodistas, que han recurrido a la técnica del vientre de alquiler. Y ella aparecía, porque como recordaréis, aparte de hijos adoptados, ella también vivió un embarazo y si no recuerdo mal, de Tom Cruise, ¿no? Si no recuerdo mal, que vivía inmerso en esto de la Iglesia de la Cienciología. Bueno, Top of the Lake está ambientada en Nueva Zelanda, no está rodada en Europa, sino en Nueva Zelanda, por lo menos ambientada, y habla también de una desaparición y de una maternidad un poco extraña, etcétera. Y bueno, ha estado nominada, te digo, ha tenido bastantes premios y además una de las creadoras es Jane Campion, que es, bueno, el top of the top de la gente que dirige, pues ella es un poco más cruda, como te digo, que las primeras que hemos mencionado, sobre todo Friends, que a mí me ha dejado muy trastocada la normalidad con la que, repasando esa parte del capítulo de Phoebe, pues se tocaba el tema, ¿no? De cómo ella se había prestado a ser madre gestante con 3 bebés que nacen luego. Así que quienes hayáis quedado atrapados por este asunto, por este tema y por esta aproximación a los vientres de alquiler, a toda esta maternidad subrogada y todo el debate que conlleva, tenéis un montón de series y de películas para elegir. Ana Pastor, Neutral, gracias, Ana. Un abrazo, Fer. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta.
me canso de decirlo en este espacio en el que hablamos de videojuegos aquí en la cafetera, porque es verdad que es uno de los espacios más interesantes porque lo configuran, lo conforman, lo crean los propios oyentes de la cafetera, que cada semana proponen algún tema o proponen algún videojuego que comentar y sobre el que hacernos viajar. Hoy con Enjoy the Silence. Enjoy the Silence, muy buenos días. Muy buenos días a todos los cafeteros y cafeteras. Oye, pues además con una propuesta, fíjate, entiendo que es un videojuego muy popular porque además veo que tiene una consideración extraordinaria. Hay quien dice que es uno de los mejores videojuegos de la historia, Metroid Prime. Creo que sobre esta fórmula habíamos comentado algo en el programa en alguna ocasión, pero Metroid Prime, ¿no? Es el juego que nos propones. Sí, la fórmula ya la habíamos tratado anteriormente, tanto yo como Bartu, como también alguno que otro oyente hablando sobre el género Metroidvania. Metroid Prime es un juego, uno de los mejores juegos de la historia, pero también uno de los más complicados en hacer por precisamente el concepto de videojuego que trata. Metroidvania es un tipo de juego en 2 dimensiones, de desplazamiento lateral y que consiste en ir atravesando salas en un mundo laberíntico y que te obligan a ir una y otra vez visitando las salas que ya habías visto con anterioridad en caso de que hayas desbloqueado algún nuevo tipo de arma o algún atajo nuevo, y todo con tal de llegar hasta el final de ese mapa, teniendo atajos de zonas para que te sea un poco más accesible la exploración, y todo además por el camino derrotando a enemigos y con algún que otro jefe final. Veo que Metroid Prime es un videojuego de acción, de aventuras, en primera persona, componentes de disparos. ¿Y la historia exactamente de qué trata? La historia, cronológicamente, en la saga Metroid se coloca como el segundo título de toda la franquicia. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque hasta el desarrollo de este juego, los propios desarrolladores tenían otra idea en mente. Al final era la de un juego que no se correspondía con la franquicia Metroid. En realidad tenían 5 proyectos en mente el estudio de Retro Studios, y al final Nintendo vio el potencial de esta saga y decidió convertirlo en una franquicia Metroid. Consiste en que Samus Aran, la protagonista, ha tenido una comunicación en sus viajes en el espacio de una persona que estaba pidiendo auxilio, decide ir a una especie de nave intergaláctica y decide investigar qué es lo que allí ocurre. Me decías, es un videojuego que estuvo incluso a punto de no ver la luz, ¿no? Sí, es que el desarrollo del juego fue bastante complicado en su momento. Veníamos del Super Metroid en 1994, que fue el primer título que generó este género de videojuegos llamado Metroidvania. Fue un título en 2 dimensiones perfecto. Lo que pasa es que llega la generación en 3D y, lógicamente, los estudios lo que deciden es trasladar esa esencia de sus videojuegos a las 3 dimensiones. Algunos títulos, obviamente, son mucho más fáciles de trasladar. Pues, por ejemplo, Super Mario o Legend of Zelda lo tenían mucho más fácil porque es un género de plataformas o de aventura. Y se permitían el lujo de jugar con las físicas, de jugar con todos los elementos que podían incorporar, con la gravedad, con los nuevos ejes, la cámara, fijar blancos y demás. Hay otros estudios que sencilla y llanamente lo que hicieron fue cambiar un poquito el aspecto gráfico y la ambientación, y hay otros que directamente crearon un nuevo género a raíz de esa transición del 2D al 3D, como le pasa a Metal Gear Solid. En el caso de Metroid pasaba lo siguiente. Primero, el mando de la Nintendo 64 era muy malo en cuanto a ergonomía. Era uno de los peores mandos que se han podido sacar. Esto hay que decirlo, y el que haya tenido una Nintendo 64 se va a acordar perfectamente de lo que era aquel entonces. Segundo, el hecho de que a los desarrolladores del juego no se les venía una idea de cómo podían trasladar esa sensación de inseguridad y de miedo en una consola como la Nintendo 64, que no era tampoco muy buena gráficamente. Y tercero, cómo implantas la idea de un juego que está construido sobre las bases de las 2 dimensiones y lo llevas a las 3 dimensiones, sin que pierda por ese momento su esencia. Y es ahí cuando viene el gran quid de la cuestión. No hubo ningún Metroid durante toda la etapa de Game Boy Color y Nintendo 64, porque estuvieron todo el rato enfocados en que saliese un título en condiciones y no se le venía ninguna idea. Y paralelamente salió Castlevania Symphony of the Night, que es el otro título que crea este género llamado Metroidvania. Pero este título sale para la consola rival, para PlayStation, y sale en 2 dimensiones, con lo cual todavía a Nintendo le costaba mucho más
lanzar esa idea o proyectar esa idea de un título en 3D de esta franquicia. Claro, porque una de las cualidades de este videojuego es que introdujo muchas novedades, ¿no? Claro, introdujo unas novedades como, por ejemplo, un visor en diferentes capas de visión de rayos X, visión de infrarroja o visión, por ejemplo, de escaneo. Este tipo de visores, por ejemplo, luego se han ido utilizando a lo largo de los diferentes juegos que han ido saliendo de disparos en primera persona, porque este juego es técnicamente de disparos en primera persona, sin embargo, en realidad es una aventura en primera persona con disparos. No es lo mismo porque en realidad lo que está priorizando es la exploración, no tanto la acción. Y esto hay que destacarlo porque digamos que cuando salió el juego, ese es el miedo que se tenía, que fuese el típico que conocemos ahora mismo, el típico Call of Duty, cuando en realidad sigue teniendo esa esencia de 3D. Y esto fue porque los desarrolladores fueron avisados por Nintendo que les gustaba un montón el proyecto que estaban realizando entre manos y le dijeron desde Nintendo, oye, cámbiamelo a primera persona, todo el desarrollo de tercera a primera persona. Y lo tuvieron que hacer en un año, solamente en un año, y corriendo contra el tiempo. Otra de las mecánicas, por ejemplo, que introdujeron, la narrativa críptica. A través del visor de escaneo, tú ibas obteniendo pistas de qué era lo que tenías que hacer en el juego. Qué puzzles, cómo tenías que resolver los puzzles, a qué eran débiles determinadas estructuras o determinados enemigos, con lo cual tú ya tenías que ir pensando qué arma tenías que utilizar para resolver este acertijo, pero también cómo te ibas a enterar de la historia. Hay una cosa en los videojuegos, un elemento narrativo que se ha ido incorporando ahora mismo, que es la narrativa críptica, una manera de contar los videojuegos, que es contándolo a través de documentos que tú vas encontrando de carácter opcional. Bueno, pues Metroid Prime esto lo hizo hace 20 años. A través de ese visor de escaneo, si tú querías, te podías enterar de qué era lo que estaba pasando en este mundo, de quién era la civilización que estaba viviendo en Taron 4, de quiénes lo suplantaron, y todo lo hacías a través de diferentes localizaciones que tú ibas escaneando y que al final ibas atando cabos y ibas terminando ese puzzle, ese rompecabezas que construye esta historia. Con lo cual tú te podías perfectamente pasar el juego sin tener ni idea de lo que se estaba cociendo más allá de las 4 cinemáticas que tenía, o podías indagar mucho más en esto. Y una de las ventajas que tenía es que en realidad la historia se cuenta en 3 tiempos. El tiempo pasado de la civilización que vivía allí, el tiempo, vamos a decir, un poco más inmediato, que es el de la civilización que le suplantó, y el tiempo presente, porque algunos de los documentos narran tu llegada a ese mundo y cómo los piratas espaciales están observándote todo lo que estás haciendo, están vigilándote y están incluso con miedo de cómo estás obteniendo tú mejoras de tu traje que ellos mismos han fabricado. Está categorizado como uno de los mejores, si no el mejor, uno de los mejores juegos de la historia, Metroid Prime. Pues enjoy the silence, gracias de corazón, enjoy. Nada, un abrazo a todos.